Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio. Números 17:10, segunda parte. Buenas noches, los saludo hoy, 15 de noviembre, mes de la oración. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Acerco a ti, libertad, en adoración, tú eres mi Dios, hijo soy, mi comunión contigo es una dulce. Estaremos atentos al tema, la vara de Aarón y la rebeldía. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar delante de ti, de bendecirte, de llenarnos de ti. Nuestro corazón está abierto para ti, para tu palabra. Enséñanos, háblanos, tócanos, aliéntanos, alimentanos, nútrenos esta noche. Nosotros vamos a atender con el deseo de poner en práctica con perseverancia lo que nos enseñes. En el nombre de Jesús. Amén. En esta noche quiero compartirles el tema la vara de Aarón y la rebeldía. Estamos enfocando los miércoles acerca de la oración y con Números 17 hemos aprendido la necesidad de poner todos nuestros asuntos delante del Señor. Para nuestro tema, la vara de Aarón y la rebeldía, le invito a que nos ubiquemos en Números capítulo 16. Números capítulo 16. Es un capítulo bastante largo, tiene 50 versículos, de los cuales vamos a leer 50. Así que les pido que estén muy atentos. Es de esos capítulos que son tan intensos que no hay como forma ni de parpadeo. Vamos a hacer unas pausitas necesarias en unos momentos. Números capítulo 16, inicialmente del 1 al 11, dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coad, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará a sí. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto,
Tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Hacemos una pausita ahí en el verso 11 y vemos un caso de rebelión muy grave, muy drástica. Tal vez el caso más fuerte de todos está aquí en el capítulo 16 de Números. Hubo muchos casos de rebelión del pueblo de Israel, muchos casos de rebelión. Y el Señor los trató a todos los casos de rebelión fueron tratados. Es muy importante que nosotros veamos este asunto de la rebelión. La rebelión en el pueblo de Dios no es un asunto del Antiguo Testamento, no es un asunto que quedó con Israel y ya, sino que la rebelión es un asunto que todavía nos afecta a nosotros, el pueblo de Dios. En la iglesia tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento, casos de rebelión. Y esa rebelión, así como lo muestra acá, generalmente tiene una motivación y es la codicia, el deseo de tener más poder, de sobresalir más, de tener más dinero, de tener más influencia sobre el pueblo. En el caso de ellos pretendían tener más influencia de la que ya tenían. Ellos ya administraban al pueblo. Eran levitas, algunos de ellos, los de Leví, Coré y los demás que se aliaron a él, eran de la misma tribu de Leví, así como lo eran Moisés y Aarón, pero no eran sacerdotes. Solamente Aarón había sido llamado al sacerdocio y el Señor había establecido que solamente la descendencia de Aarón atendiera al sacerdocio. Pero ellos dijeron, ¿cómo así? Solamente por ustedes dos. No, todos son santos. Y es verdad, ese es el deseo del Señor. Entonces ellos están argumentando cosas correctas, pero ahí es donde debemos empezar a tener mucho cuidado. Podemos nosotros mismos tener argumentos correctos, argumentos con fundamento en la palabra, pero la actitud inadecuada, la actitud incorrecta. Podemos argumentar la palabra, decir verdades o verdades en ciertos asuntos que estemos viviendo, pero la actitud incorrecta, una actitud de rebeldía. Y aunque ellos están diciendo cosas que son ciertas, tienen una actitud de rebeldía. Están desconociendo el liderazgo de Moisés y de Aarón. Esto es un asunto muy delicado que el Señor no deja pasar por alto. En el Nuevo Testamento tenemos varios casos de gente que quiso destacar también con malas actitudes para tener un reconocimiento de la congregación. Me acuerdo en ese momento un caso que está citado en Hechos capítulo 5 de un matrimonio que al darse cuenta que uno de los siervos del Señor había vendido toda su heredad y trajo, ¿recuerdan?, a los pies de los apóstoles todo lo que se había recaudado por esa venta. Dijo, todo esto me costó la casa, eso destínenlo para el funcionamiento de la iglesia. Entonces Ananías y Zafira dijeron, uy, esa es su influencia, el reconocimiento de esta gente. Pretendieron hacer algo así y también hicieron una venta, pero cogieron una parte para ellos y hasta ahí todo bien, no tienen por qué dar todo. De hecho, no era necesario que dieran nada. Pero el problema fue que ellos dijeron, esto nos costó, y era mentira. Y el Señor ejecutó un juicio de inmediato. Y ambos cayeron muertos, fulminados. Hay varios casos así de rebeldía. El Señor, creo que es en Mateo capítulo 20, que nos muestra un caso de esa ambición de dos de sus discípulos. Tanto que la mamá de ellos intercedió por ellos y se acerca a Jesús y le dijo, quiero que en el reino uno de mis hijos se siente a tu izquierda y el otro a tu derecha.
Y no solamente eso, sino que los otros, cuando escucharon eso, ¿qué pasó? Se pusieron felices. Y dijeron, sí, Señor, dales ese puesto. No, se fastidiaron. Porque también tenían en su corazón esa ambición. Hermanos, no pretendamos que estamos libres de esto. Recordemos que tenemos una contaminación. El Señor nos alerta, no para decir, uy, sí, tengamos cuidado con esa gente rebelde. Sí, hay que tener ese cuidado, pero hay que mirarnos hacia adentro. La rebeldía es un asunto muy delicado y es un asunto muy encubierto, ¿cierto? Hacia afuera hay una sonrisa, una mirada, una ternura, una humildad. Ay, de eso, en la congregación, en Getsemaní, por años, yo he tenido muchas experiencias. Yo solamente he pertenecido a una iglesia local y es Getsemaní. Y ha sido suficiente para ver mucha gente que habla como con una humildad y después nos hemos dado cuenta toda la codicia que había detrás de sus palabras, de sus intervenciones, de sus propuestas. Ha sido muy lamentable. Así que tengamos mucho cuidado, porque la rebeldía puede estar alojada en nuestro corazón sin que siquiera nos demos cuenta. Mire que algunos de ellos eran siervos, estaban sirviendo a la congregación, sirviendo al Señor, ministrando a la congregación. Sin embargo, tuvieron esa ambición que los llevó a una rebeldía. El caso de rebeldía más grave que pude encontrar acá en Números nos muestra, en este libro precioso nos muestran varios casos. Y creo que el del capítulo 16 es el más severo. Si vamos un momentico, vamos así rapidito al capítulo 11 de Números. Dice el versículo 1, Números 11, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces, rebelión, inmediatamente el juicio del Señor. Y bueno, interesante para que usted lea todo el capítulo 11, pero no ahorita. Capítulo 12, un momentico, capítulo 12 dice, verso 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y el verso 2, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y qué sucedió? ¿Qué fue lo delicado que sucedió? No lo oyó nadie, ¿no? Lo oyó el Señor, lo oyó Jehová. Y viene un juicio terrible. ¿Recuerdan cuál fue el juicio? La hermanita quedó con lepra. María quedó leprosa. Y a Aarón le bastó ver eso como para encaminarse, para corregir. Bueno, fue terrible, aunque no fue fulminante porque ella fue sana luego, ¿no? Miremos un poquito más adelante en el capítulo 14, versículo número 1, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche, verso 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Entonces la rebelión del pueblo deseando mejor la muerte que seguir las directrices que le estaban dando los líderes que el Señor había puesto. Esa tareita de Moisés y Aarón muy delicada, muy tenaz. Eso en el capítulo 14 y vemos que el Señor siempre ejecutó juicios. ¿Recuerdan qué juicio ejecutó el Señor acá? ¿Qué pasó en Números 14 cuando ellos hacen esto? De hecho iban a dos de los espías, Josué y Caleb, dijeron, no, pero ¿cómo así? Ellos estaban de parte del Señor, hablaron la palabra conforme a lo que el Señor ya había dicho y ahora querían ir a matarlos. Entonces se presenta la gloria del Señor y determina que ellos no van a entrar a la tierra prometida, solamente Josué y Caleb. Y los hijos de ellos, de los que dijeron que se iban a morir, ellos sí pudieron disfrutar de la tierra. Bueno, llegamos al capítulo 16 donde hemos leído ya los primeros 11 versículos y quiero que
miremos unos asuntos muy especiales. ¿Quiénes son los de la rebelión? Dice en el versículo 1, habla de unos que son de la tribu de Leví y otros que son de la tribu de Rubén. Y entonces mire la situación, es que es fácil como condenar el pecado de los otros, pero vuelvo a decir, tenemos que mirarnos hacia adentro, tenemos que ser muy críticos con nosotros mismos, tener mucho cuidado, tener ese temor delante de Dios, mirar hacia adentro. Es fácil ver que el otro tiene o señalarle la pajita al otro y nosotros tener una viga. Eso es muy delicado, muy delicado. Y el asunto de la rebelión, ay Señor, hay tantas situaciones. Hemos pasado con Sara, estuvimos leyendo hoy este capítulo 16 y estuvimos recordando con dolor, con temor, nos daba susto recordar tantos episodios de rebelión que han habido en la iglesia. Yo voy a mencionarles un hito. Cuando el pastor Ariel llegó a pastorear, aquí a unas cuadritas funcionaba la iglesia, habían unos adultos, nosotros los jóvenes con mucha irreverencia nos referíamos a ellos como los cabezones. Eran cabezones porque eran muy groseros, nos hablaban feo a los jóvenes, nos despreciaban y se les notaba que eran súper religiosos. Les decíamos los cabezones. Cuando llegó el pastor Ariel, él empezó con la oración, empezó a predicar la palabra de Dios, a casi que a leerla y a hablar de cosas como santidad. Esa gente no aguantó. Yo no sé si los que están aquí, bueno, muy poquitos, Ariel estaba en esa época, James, Gina, Sara, Valeria. Valeria no era ni nacido. ¿Y qué sucedió? Se fueron. Había uno que nos dirigía la alabanza, ¿no? Mostrando el ombligo, todo barrigoncito, mostrando el ombligo y con una camiseta de piel roja. Y todo con tufo. Esa sonrisa dice que se acuerda de él. Y cuando empieza un ambiente, cuando se pone la luz, no son ellos los alumbrados, somos todos nosotros. Es que quien les habla hacía el pesebre al lado del altar mientras escuchaba música mundana, música salsa para la escogencia del disco de la feria en diciembre. Esa era la situación, era una locura. Entonces fuimos a alumbrar, entonces esa luz fastidia. Y el que la resiste se queda, el que no salió corriendo. Y esa gente, esos cabezones salieron corriendo. No aguantaron. Ya recordé el nombre de la señora. Una señora toda hora como con una amargura, qué pecadito. Siempre ha habido esa rebelión y el Señor tiene unos juicios. Lo que pasa es que no los vimos caer por rebeldes. Una vez, recuerdo otra situación, ya estábamos acá en la 34, el pastor Ariel predicó sobre la burla que le hicieron unos muchachos a Eliseo, ¿recuerdan? Que le decían, sube calvo, sube calvo. Da risa, ¿cierto, Caleb? Se estaban burlando, pero ¿cuál fue el problema? Que era el escogido de Dios. Y en esa burla hay una rebelión porque es contra el escogido de Dios, que ese es el problema. Es que Aarón y Moisés eran los escogidos de Dios. Es que ese es el punto. Entonces salieron unos osos y devoraron a esos muchachos. Ese día que el pastor predicó eso, fue un domingo, por la tarde, un hermano le dijo, o sea que nos van a despedazar los osos, pues, según usted. Así le habló golpeado al pastor Ariel. Y lo que yo he visto, sinceramente lo digo, con tristeza, porque le tengo mucho cariño a él y a su familia, lo que yo vi de ahí en adelante fue cómo los osos devoraron esa familia, que al punto de hoy no se congregan en orden y son conocedores de la palabra todos. O sea, no.
El asunto de la rebelión, el Señor la juzga. Eso es un asunto de cuidado. Entonces tengamos cuidado. Yo he sido rebelde y he tenido castigo por la rebeldía. Y apunta no de nobleza mía, sino de la misericordia de Dios en su castigo, a punta de dolor, aprendí a agachar la cabeza y a hacerle caso. Yo recuerdo una vez que con la junta asesora, yo espero que me tengan paciencia porque yo creo que la prédica irá hasta las 9. Con la junta asesora se decidió que se iba a trabajar en un proyecto que nos habían invitado, creo que unos hermanos de Bolivia. Y nosotros con la Red Joven teníamos todo diseñado, todas las células estaban encaminadas, trabajando, teníamos mucho trabajo para hacer otro trabajo que nos tocaba hacer para poder obedecer esa directriz, abandonar ese trabajo. Y las células estaban trabajando y tenían sus equipos y sus células ya estaban encaminadas. Era muy duro, no queríamos hacerlo. Entonces yo pataleé en la junta, como parte de la junta yo pataleé, les pedí, les rogué a los hermanos que no nos obligaran a hacerlo, que no, por favor les pido que no, y les decía por qué. Y yo también pensaba que eso no iba a funcionar. Y en cambio lo que estábamos haciendo era evidente que sí estaba funcionando. Entonces tiene mucho sentido. Pero si el pastor dice, se hace esto, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerlo. Y hay que hacerlo no de mala gana, hay que hacerlo de buena gana. Y yo recuerdo que bajé de esa reunión, era un domingo, y el equipo estaba esperando ahí abajo, y con la expectativa de que nos libramos, dije, no, hay que hacerlo. No, la rabia, yo les noté la rabia a todos. Entonces les dije, vamos a arrodillarnos y vamos a adorar. Pues ¿quién va a querer arrodillarse a adorar con esa rabia? Nadie, pero lo hicimos. Y dije, no nos vamos a parar de aquí hasta que estemos bien. Y adoramos ahí, y lloramos, dejamos toda la piedra ahí. Y nos levantamos mansitos a hacer lo que el pastor dijo. Y lo hicimos de buena gana. Hay muchas cosas que pareciera que se perdió. Pero si siempre hacemos lo que hay en el corazón del Señor, es ganancia. Así nuestros ojos no lo vean. Hay cosas que se ven inmediato, como lo de Ananías y Zafira, o como lo que vamos a ver si el Señor nos... Mi bendito, en 7 minutos, no. Si el Señor nos ayuda a que detenga el sol, ni hay sol. Ellos tenían una razón, un fundamento, tenían un contexto que les podía hacer pensar, también podemos nosotros ser sacerdotes. Es que somos de la tribu de Leví. Y de ahí el diablo los engañó y los llevó a esta rebelión. Y los otros de la familia de Rubén, es que nosotros somos los de Rubén, los primogénitos, los primeros de Israel. No vamos a tener nosotros parte en el sacerdocio, pues. O sea, tenían un argumento que podía ser válido, solamente que el Señor había dicho, es por la línea de Aarón. Así que tenían una fundamentación, tenían unas razones para hacerlo. ¿Y qué hicieron? Según el verso 4, ¿qué hizo Moisés? ¿Consúmelo, Señor? No, versículo 4, cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Y eso es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos. Vemos un asunto de rebelión, nos puede dar rabia. Aquí en este mismo capítulo muestran que un momento que Moisés se enojó mucho, pero no importa, o sea, ya sabes, nos da rabia, entonces nos vamos a dejar llevar por la rabia. No, más rápido antes nos tenemos que postrar, inmediatamente buscar el rostro del Señor, buscar la presencia del Señor y orar a favor de ellos, no en contra, sino a favor de ellos. Él lo que hizo fue hablar con ellos y dejar todos esos asuntos delante del Señor. Yo no me voy a poner aquí a alegar, a reivindicarme, pero yo soy el pastor, me tienen que obedecer. No, se postró y puso ese asunto delante del Señor. El Señor se encargó.
Versículo 12 al versículo 15. Números 16, versos 12 al 15. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, ¿qué respondieron? No iremos. ¿Qué tal? Eso estaban peor. Lo están llamando los líderes y no vamos a ir. No iremos allá. Verso 13, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Por Dios, ¿cuál es esa leche que destila leche y miel según ellos? Egipto. O sea, te digo, tiene que estar uno muy endurecido. Pero vuelvo a decir, ojo, es la rebelión, es la codicia. Eso nos conmueve. Somos susceptibles de eso, tengamos cuidado. Una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel. ¿Esa cuál es? Esa sí es Canaán. O sea, nos sacó de una que fluye leche y miel. Dice que porque nos iba a meter a otra que sí fluye leche y miel y tampoco. Eso es lo que están diciendo. Ni nos has dado heredades de tierras y viñas, sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Versos 16 al 18. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, y Aarón cada uno con su incensario. ¿Por qué 250? Porque habían convocado, habían contaminado ya 250 que estaban unidos en esa rebelión. Verso 18, y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Verso 19 al 40. Ay, ahora viene lo terrible. 19 al 40. Mire cómo empieza el verso 19. Ya Coré había hecho juntar contra ellos, ¿cuántos? Toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Ya no eran solamente 250, sino que ya habían contaminado ¿a quiénes? A toda, y no era la primera vez que sucedía una contaminación de rebelión a toda la congregación. Eso es muy lamentable. Ese es el poder de la rebeldía. Tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. Dice el verso 19 más, dice, entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Imagínense la actitud de Moisés y Aarón. ¿No son hermosos? ¿No son preciosos? Da rabia. De hecho, ya vimos que Moisés se enojó mucho. Pero viene el juicio. ¿Y qué hace? Sí, yo me aparto, destruyalos. No hay problema de una vez. No, ahí mismo otra vez se postraron. Entonces los va a destruir y dice, bueno, apártense de ahí que aquí va a caer el misil. Y en vez de salir corriendo, se postran ahí. En otras palabras, Señor, si empieza el juicio, tienes que pasar por encima de nosotros. Ese es el liderazgo. Esos son las personas que Dios ha puesto para servirle. Y si Dios te ha puesto aquí para servirle, esa es la actitud que debes tener. Esa es la actitud que debemos tener. Sé que es fastidiosa la rebeldía, sobre todo cuando no viene de parte de nosotros.
Cuando viene de parte de nosotros ni nos parece que es lo más justo. Pero cuando viene de parte de otra persona es fastidiosa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dejarnos llevar por el fastidio? No. Tener misericordia y postrarnos a favor de esas personas. Que el Señor tenga misericordia. Dice el verso 22. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus y de toda carne, no es un solo hombre el que pecó, porque airarte contra toda la congregación. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartados de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Mire que el Señor escuchó, dijo: bueno, no los voy a destruir a todos, pero hay unos responsables que se aparten de alrededor de la tienda de esos responsables. Verso 25. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Me imagino que los nieticos. Verso 28. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice por mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus casas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. ¿Cómo así que a Jehová? ¿No era a Moisés y a Aarón? Se metieron con Moisés, entonces también se metieron con Moisés y con Aarón. Se metieron con Moisés y con Aarón, entonces se metieron también con el Señor. Una rebelión contra Moisés es una rebelión contra Moisés y contra Aarón, y es una rebelión contra el Señor. Ese es el problema de la rebeldía. Bien. Versículo 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Los 200 hombres que se habían unido en esa rebelión, que groseramente estaban ofreciendo incienso, o sea, pasándose por alto el diseño de Dios. Y la familia de esos 3 hombres, toda la casa, todas sus pertenencias, o sea, un juicio terrible. Verso 36. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas. Y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Estos incensarios que estaban consumiéndose por el fuego fueron tomados por el hijo del sacerdote, el hijo de Aarón, y los acabaron de fundir para hacer unas placas con las cuales cubrieron el altar que quedaba justo a la entrada del tabernáculo de reunión. ¿Para qué? Para señal del juicio que el Señor había hecho por la rebelión. Cada vez que ellos iban al tabernáculo de reunión, veían esas placas y recordaban el juicio que el Señor hizo por la rebelión. Esa es una señal. En el capítulo 17 hay otra que ya hemos visto. Versículo 39. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce
con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Listo. Con semejante juicio, imagínense, están ellos mirando, que se aparten. Bueno, se apartaron. Cuando ve que se abre en la tierra y se los traga, salen corriendo a los gritos de ellos para que no los traiga también la tierra a ellos, y luego viene el fuego que quema a los 250 que están ofreciendo el incienso. Luego viene lo que hacen con las placas, bueno, funden ese oro y cubren el altar. Ya con eso tendían, ¿cierto? Verso 41 al 50. Es increíble el verso 41. ¿Qué dice? El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, diciendo. Hermanos, no tengo palabras para enfatizar esto. La rebelión es una cosa seria. Y ya el Señor nos juzga y no pensemos, no, ya por fin quedamos libres de eso. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Verso 41, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Ay, Señor. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón de delante del tabernáculo de reunión y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos salieron corriendo. No. Nuevamente, y ellos se postraron sobre sus rostros. Uy, me conmueve esto. Me conmueve. Que el Señor nos dé ese corazón. Sí, es fastidioso, da rabia. Como decía mi mamá, da chocancia. Pero no importa. Porque hemos sido llamados precisamente para ayudar al pueblo. Y cada uno que siente ese llamado tiene que ser esa persona que dobla su rodilla a favor de la iglesia. Que este está pecando, que este no viene a la reunión, que este deja tirado todo, que este mire que no madura. Son motivos no para señalar, sino son motivos para orar, para rogarle al Señor. Es precioso, esa actitud de ellos es preciosa. Dice que se postraron sobre sus rostros. Verso 46, dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pone en él fuego del altar y sobre él pone incienso y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo. Miren lo hermoso. Dice, tomad el incensario y ponen el fuego. Y dice, porque la mortandad ha comenzado. Entonces empieza, ya no es la tierra que se los tragó, ya no es fuego que los consumió, sino alguna cosa, algún virus, algún germen que los está matando. Ya empezaron. Entonces Moisés le dice a Aarón, coja el incensario, porque él es el sacerdote. ¿Para qué? Porque va a interceder. Verso 47 es supremamente conmovedor el 47. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, ¿y qué hizo? Y se fue a ver, ¿sí? Relajado, a atender sus asuntos personales primero, a mirar cómo estaban por la casa. No, pues si la mortandad ya empezó. Entonces, ¿qué hizo? Corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó
la mortandad. Otra vez, se puso entre los muertos y los vivos. Si él sigue la mortandad, tiene que pasar por encima de él. Y no es un desafío, no es que esté desafiando al Señor, es que está intercediendo, está haciendo lo que el Señor lo puso a hacer. Es un corazón muy, muy precioso, el corazón de Moisés y de Aarón. Verso 49. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700. ¡Oh, por Dios! Sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Entonces, Aarón ya hizo lo que tenía que hacer, y ahora ¿qué hizo? Miren la nobleza de Aarón. Va al lado de su líder, de Moisés, que lo había mandado. Yo me imagino así como la anécdota que les conté en el ayuno, creo, que Aarón coja a alguien y toque el hombro: siervo, mortandad ya empezó, siervo. No, sino que él fue, Moisés me mandó, fue, corrió la diligencia a favor del pueblo. Bueno, Números 17, 5 al 10, dice: lo que sucede en el capítulo 17, ustedes lo recuerdan, el Señor pide a todos los líderes de cada tribu que presenten una vara para poner en el lugar santísimo. Versículos 5 al 10 dice: y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Entonces, mire que el asunto de la rebeldía, ¿cómo la maneja el Señor? Por un lado, juicio contra los rebeldes, terrible. Juicio terrible, contundente. Pero por otro lado, ¿qué hace con sus líderes? Los reivindica. Juicio y reivindicación. Siempre que hay rebeldía, vamos a ver juicio y reivindicación. A ese que dijeron, por ahí dijeron alguien, esa iglesia se cierra. Eso fue en el 2007. Esa iglesia se cierra. Pero no se cerró, entonces el Señor nos dio un local. O sea, el Señor no solamente hace el juicio, sino que hace la vindicación de acuerdo a su deseo, con la gente que ha llamado, que ha puesto para su servicio. Versículo 6. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Esa es la reivindicación. Cada uno, la fila, ¿no? Una fila de 12 están en la visión. Las 12. Cuando la vara de Moisés, ay, de Aarón, ¿no? Todo contento con su, y sus almendras, y todo el mundo, oh, por Dios. Y el segundo en adelante con su vara toda seca, desfilando con su vara seca. La reivindicación. La reivindicación. El asunto de la rebeldía es un asunto serio, delicado. Tengamos cuidado, que el Señor nos libre, que nos sane. Podemos tener, claro, conflictos, problemas con el liderazgo, con los líderes, con un líder. Claro que sí, somos susceptibles. ¿El líder se puede equivocar? Claro que sí. Hemos hablado de ejemplos de líderes que se equivocaron horrible. Moisés mismo fue un líder que se equivocó horrible delante de toda la congregación. Aarón, o sea, es que no son unos superhumanos, ¿no? Son de carne y hueso como todos los demás. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Dios los puso. Nadita, ¿no? La única cosa es que Dios los puso. Los puso para una misión. Entonces, ellos hacen su misión y el pueblo tiene que hacerlo. Hemos aprendido cuando vimos
el cuerpo, la iglesia como el cuerpo de Cristo, que no es un asunto de jerarquía, sino que es un asunto de función. El Señor necesita unos líderes para que hagan ciertas cosas. Tengamos mucho cuidado con la rebeldía. De esto hay muchísimo más que hablar, muchas anécdotas, muchas cosas que contar, pero lo más importante es que vayamos delante del Señor, que nos examine el corazón, que nos limpie, que nos libre de toda codicia, de toda ambición, de todo irrespeto por el liderazgo, de toda maldad, de toda rebeldía. Es algo asolapado, algo escondido, pero que va creciendo y va haciendo un daño terrible. No se queda sin juicio y no se queda el liderazgo sin la vindicación del Señor. Oremos para terminar y gracias por su paciencia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo, por la comunión que hemos podido tener en esta noche. Gracias por tu palabra. Oramos, Señor, para presentar nuestros corazones delante de ti, Señor, que nos examine, Señor. Si nuestro corazón no nos reprende, mayor eres tú, Señor, que sabes todas las cosas. Con tu luz, míranos y danos tu propio testimonio, Señor. Si encuentras rebeldía, Señor, perdónenos. Y renunciamos a esto en el nombre de Jesús y pedimos que nos limpies, que desarraigues toda rebeldía. En el nombre de Jesús, desarraiga toda desobediencia, toda ambición. Ayúdenos a respetar tus decisiones, tus diseños. Recuérdenos que tus caminos son más altos que los nuestros. Ayúdenos a confiar que tu voluntad realmente es buena, es agradable y es perfecta. Ayúdenos a confiar en ti, Señor. Tú no te equivocas. Señor, nosotros podemos tener una apreciación. Seguramente que si hubiera sido por nosotros, no hubiéramos escogido a ninguno de esos 12 discípulos que escogiste al principio. No hubiéramos escogido a Judas, nos hubiera parecido sospechoso. A Pedro lo hubiéramos descartado de una, sin duda. A Juan y a Jacobo, que no toleraban a nadie, nunca hubiéramos pensado en escogerlos a ellos. Menos a Simón Cananista, que era guerrillero, jamás se nos hubiera pasado por la mente. Nosotros no hubiéramos escogido porque nosotros tenemos un criterio, pero nosotros no queremos usar nuestro criterio. Nosotros sabemos que tu voluntad es lo que nos conviene. Y aunque no entendamos muchas veces, ayúdanos a aceptarlo y a decir amén y a darte gloria por tus decisiones, Señor. En esta noche te damos gloria por tus diseños, te adoramos por tus decisiones. Ayúdenos, Señor, a estar sujetos a tu voluntad. Gracias por los líderes que has puesto delante de nosotros, que nos han llevado, que nos han enseñado, que nos han liberado, que nos han levantado, que nos han acompañado, que se han equivocado, que también nos han dado mal testimonio y han sido tropiezo para nosotros. Señor, no somos nosotros jueces, somos nosotros tus hijos y necesitamos la misericordia. Gracias, bendecimos al liderazgo, bendecimos los líderes de tu iglesia en todas partes, Señor. A ti te damos toda gloria, toda honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.